Bueno, empecemos nuevamente. El, el tercer lote de textos que vamos a ver el día de hoy se conocen con el nombre de Megillot porque se cantan precisamente durante la fiesta judía y específicamente el de Ruth, que es el primero de ellos, se canta en la fiesta de Pentecostés. Para nosotros Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero esta es una fiesta de origen judío. Ellos cantan en la entrega de la ley. Entonces, de alguna manera, eso conjuga la celebración de la alianza y ese don de la ley que ellos recibieron. Entonces, por eso reciben este nombre, porque son textos especiales, todos están en el canon hebreo, evidentemente. Y Ruth es una novelita, si que se quiere, uno de los 5 rollos esos que se leen en la fiesta, y se sitúa en la época de la cosecha. De entrada, tendríamos que decir que este es un texto que se escribe evidentemente en el Pogesilio, hacia el 400 y tanto en la época de Ciro, aun cuando comienza diciendo, en la época de los jueces no había justicia porque no había rey. Entonces, de alguna manera, lo que trata de esta fiesta, sobre todo, es la fidelidad de un Dios que hace vivir a su pueblo y de vincularse definitivamente con su ley. Esa vinculación es donde otras alianzas reciben como su máxima fecundidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es una bonita historia de la abuela de David, pero no es una novelita rosa como algunos piensan. Tiene una gran riqueza humana y teológica y es una maravillosa catequesis sobre la vida, el amor y la muerte, incluso sobre la ecología, la acogida al extranjero, la conversión, la alianza y por supuesto el Mesías. Entonces, en este caso concreto estamos hablando de una mujer moabita, Ruth, que se une a las grandes matriarcas de Israel, a Raquel, a Lía, Sara, Rebeca, simplemente para constituirse entre uno de los antepasados del Mesías. Les decía que se escribe bastante tardía en el Pogesilio y esto tiene su explicación porque este es un pueblo que tiene muchas ganas de organizarse como pueblo, ¿verdad? Pero no tuvo éxito. Y cuando se escribe el libro de Ruth, han pasado por la experiencia del exilio, no terminan de organizarse y pareciera que más bien la situación empeora cada vez más. ¿Y cuáles son los principales problemas que se presentan en ese momento? El primero de ellos es la tierra, porque la mayor parte de la gente vivía de la tierra, ¿verdad? Pero resulta que ya no tienen tierra, no tienen tampoco medios para defenderla, y el que muchas veces la tiene está obligado a venderla, ¿verdad? Empujado por los impuestos y por el hambre, ¿verdad? El segundo problema es el hambre, evidentemente, que es fruto de no tener precisamente una buena cosecha, es consecuencia de lo anterior, y es el motivo por el cual mucha gente vende a sus hijos para incluso poder comer. Entonces, y la familia es la tercera consecuencia, porque los pobres ya no pueden vivir con sus parientes, ¿no? La necesidad los ha obligado incluso a dispersarse, a emigrar, incluso en el extranjero. Las familias ya no son fuente de fraternidad, ya no logran defender los derechos de sus miembros y la explotación ha entrado incluso dentro de la misma familia. Vemos que hay ricos y pobres dentro de la misma. Y eso es una gran crítica que hace este tema. También tenía que agregar, y esto es importante decirlo, porque en un momento en que se están dando una serie de situaciones que quieran obligar a las mujeres, sobre todo extranjeras, a irse del país con todo e hijo, es precisamente una mujer extranjera la protagonista de este relato. Para el momento en que este texto se escribe, hay como varios proyectos de reconstrucción. El primero de ellos es el de Zorobabel y Josué. Este es un proyecto que trata de reconstruir lo que es el pueblo
pero en base a la fidelidad, al culto, al altar, a todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del templo, la vuelta del exilio. Parte de este proyecto es secundado por otro personaje que es Esdras. Este le pone el toque de que además de todo este proceso es importante que en nombre de la ley, ¿verdad? Ellos consideraban que lo que les había pasado en el exilio era como una especie de castigo, ¿verdad? Que Dios les había dado porque ellos se habían sencillamente alejado de Dios, pero ¿cuál era la solución para este problema? Expulsar. Si ustedes leen el capítulo 9 del libro de Esdras, se van a dar cuenta cómo en ese momento para ellos era muy importante que quien quería este, tener nuevamente su tierra, pero se había casado con una mujer extranjera, si quería que esa tierra le siguiera perteneciendo, tenían que expulsar a su mujer y a los hijos que hubieran tenido con ellos. Y todo eso para preservar supuestamente la identidad del pueblo. También está el proyecto de Nehemías. Nehemías ya no se trata tanto ni de la ley ni del templo, sino de reconstruir las murallas de la ciudad. Aparentemente, él se presenta sobre todo en el capítulo 5 como un hombre justo que trata de dar al pueblo lo que le corresponde, con su tierra, con sus derechos, pero en el fondo él estaba defendiendo los intereses del grupo al que pertenecía y era de aquellos que habían ido al exilio y que de una u otra manera fueron quienes al momento de la reconstrucción llevaron la voz cantante. Total que ante esos proyectos se presenta el libro de Ruth. Y el libro de Ruth tiene varias cosas que son bien interesantes. Lo primero de ellos con relación a la tierra, porque según la ley del Deuteronomio, eso lo encontramos en Deuteronomio 25, y en Levítico 25, ¿verdad? Con la ley de rescate, cuando una persona caía en desgracia, ¿verdad? Y tenía que vender sus tierras, se la cedía a algún familiar que las usufructara durante 50 años, al cabo de los cuales tenía que regresar la tierra a su legítimo dueño. Y eso era para que la tierra que había sido repartida a las tribus, a las familias, perteneciera dentro de la misma familia y no se disgregara, ¿verdad? A dueños que no eran precisamente de la misma familia. Entonces, este es el contexto histórico de la familia de Noemí. No tienen comida, no tienen tierra, no tienen futuro y son obligadas a irse fuera. Ellos se presentan como que vivían en Belén y sin embargo se ven obligados a irse. ¿Y qué es lo más curioso de este texto? Lo que no dice. No dice nada acerca de los sacerdotes ni del rey, no dice nada del templo ni del altar, no dice nada de Jerusalén ni de los sacrificios, y su centro es precisamente una mujer extranjera a la que se llega a pedir que sea como Raquel y Lía, las dos madres que están al comienzo del pueblo de Israel. Entonces llama la atención que finalmente el problema se resuelve con vos, un terrateniente. Entonces, y que ha sido de la clase social de aquellos que han sido interpelados para que no dejen de lado a los parientes pobres. Entonces, una cosa bien interesante en este texto es el sentido oculto y simbólico de los nombres de los personajes. Ya vamos a la segunda lámina, aquí está. Ajá. Fíjense que se trata de una pareja, Noemí, que es presentada primero como Gracia, cuando queda viuda, como Mara, que quiere decir amargura, e Imelec quiere decir mi Dios es rey, es el marido, y tienen dos hijos que son Mailón y Quilión. Si la traducción de estos dos nombres simbólicamente es dolencia y fragilidad. Y las dos esposas son Orfa, que quiere decir nuca, Ruth, que quiere decir amiga, y saciada. Finalmente, tenemos a un personaje que va a ser entrada al final, que se llama Booz por la fuerza, y Obed, que es siervo, el hijo de ambos, de Ruth y de Booz. Este es un texto muy cortico, apenas con 4 capítulos,
con una introducción y un epílogo y un desarrollo. ¿En qué consiste este texto? Vamos a tratar de ver un poco esto. Lo primero es que ellos son obligados a emigrar. Emigran, vamos a decir, esta pareja, los dos hijos se casan con estas dos mujeres, pero en el extranjero los tres hombres mueren y las tres mujeres se quedan viudas. Y es allí donde vamos a encontrar, digamos, la introducción a lo que va a comenzar después. Estamos hablando, ¿verdad? De un texto en el que sencillamente cuando quedan viudas, ¿qué es lo que hace la señora mayor, Noemí? Le dice, muchachas, yo soy una mujer mayor. Ustedes no tienen ninguna esperanza de casarse con otro hijo mío, que era la otra ley, ¿verdad? Ley levirato que te permitía a ti casarte con el cuñado cuando quedabas viuda para darle un hijo al muerto precisamente. Entonces, esto no se podía dar aquí porque ella era una persona mayor y era prácticamente imposible que así fuera. Y entonces, ¿qué les dice ella? Bueno, mira, váyanse otra vez, váyanse a su casa, ¿verdad? Y lo más simpático es que ella les dice, no que vayan a la casa del padre, que sería lo usual, sino que vayan a su casa donde su mamá. Entonces, es una cosa bien interesante, ¿verdad? Y estas mujeres toman la decisión. Una decide regresarse a su casa, mientras que la otra expresa una de las frases más hermosas que encontramos en el texto bíblico y que están precisamente en el versículo 16 del capítulo 1, donde le dice a su suegra, no insistas en que te deje porque no te voy a dejar. A donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Y ahí me enterrarán. Solamente la muerte va a poder separar. Y si no es así, que el Señor me castigue. En momentos en que hay discordias entre las mujeres, en momentos en que todavía hoy se dice que la suegra y la nuera no se llevan bien, este texto de alguna manera viene a reivindicar situaciones como esta, porque simplemente nos muestra la amistad, la camaradería entre estas dos mujeres que de alguna manera eh, tratan de salir adelante en esta contingencia, ¿verdad? Pero volvamos un poquito a los nombres. Simbólicamente nosotros tendríamos que interpretar a Emilé como el pueblo de Israel, que está casado con Noemí y todo es maravilloso. Hacen alianza con Dios, el pueblo de una u otra forma, a pesar de sus errores, es fiel a Dios. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que este pueblo se divide. Ahí están los dos hijos, dolencia y fragilidad, Malión y Quilión. Cuando el pueblo se divide precisamente en el norte y el sur, Samaria y Judea, estamos hallando de un mismo pueblo que siendo hermanos, cada uno toma como para su lado. Y entonces las dos opciones, por un lado Orfa, ¿verdad? Los que le dan la espalda a la alianza, y por el otro lado Ruth, que es la que es fiel a la alianza precisamente, como parte de este pueblo. ¿Y qué hacen estas dos mujeres entre esta contingencia? Dicen, bueno, vamos a regresarnos a la casa, pues allá tenemos un ranchito en Belén, todo está arruinado, no tenemos dónde comer, no tenemos nada que hacer, pero bueno, siempre será mejor que aquí, en mi tierra, que quedarnos aquí, en una tierra extranjera, donde sencillamente tenemos menos oportunidades de sobrevivir. Y así fue. Podrán imaginarse cuando llegan al pueblo y de alguna manera Noemí toma conciencia de que ellos tienen un pariente que tiene platica y que tiene grandes cantidades de terreno y que hace grandes cultivos y se llama Boaz. Precisamente este personaje le dice, el capataz contrata a Ruth
y ella va espigando. Dice también el texto bíblico que cuando la última parte de las espigas se dejan para que sean recogidas por las personas más pobres, ¿verdad? Que tengan ese derecho de poder llevar alimento a su casa. Pero les decía que no es una novelita tan rosa, porque cuando Bobo se da cuenta de, de Ruth, dice, ay, pero qué muchacha tan bonita, ¿eh? Y le echa ojito, ¿verdad? Ruth también le echa ojito a él, a pesar de que es un hombre mayor, ¿verdad? Y ella estuvo recogiendo espiga, o una y otra vez. Y él cuando se interesa de que ella es la nuera de Noemi, la ayuda, empieza de alguna manera a relacionarse con ella, a buscarle conversación. Noemi le dice, sí, 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 ese es pariente nuestro, así que tenemos que acercarnos a él. Y bueno, llega igualito que una noche, una novelita rosa, se enamoran, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Ruth, ¿verdad? Cuando ya termina la cosecha, hay una fiesta siempre cuando se va a recoger la misma. Y entonces ella, ¿verdad? Se viste, se pone bien buena moza, todo eso por recomendación de la suegra, ¿verdad? Que hace como una especie de Celestina, porque de alguna manera provoca que esta mujer se encuentre con ese hombre, ¿verdad? Y le dice que cuando ya tenga unos traguitos de más, usted coge y donde él se acuesta, usted se acuesta al lado y se cubre con su manto. En el texto, cuando muchas veces se dice que eh, la mujer se cubre con el manto del hombre, están dando una indicación de que han tenido intimidad, a pesar de lo cual el texto la presenta como una mujer virtuosa, ¿no? Ya es asumida por la mayor parte del pueblo como tal, porque dice, mira tan bella, a pesar de que es extranjera, mira cómo se porta con la suegra, la quiere muchísimo, como si fuera su mamá, ¿verdad? Y entonces ella pasa la noche con Boaz. Por supuesto, ya entre ellos hay una relación. Al día siguiente, ella rapidito se va antes que amanezca para que nadie la vea. Y él le dice, trae tu manto, le echó unas medidas de trigo y ella se va con todo ese alimento a casa de la suegra. Y la suegra le dice, ¿cómo te fue, hijita? Ya le dice, bueno, bien, pero ahora no sé qué va a pasar. Tranquila, tranquila, hija, hasta que sepas cómo se arregla todo, este, él mismo se va a encargar de resolver esto. Y en verdad fue así, porque Boaz fue a la plaza del pueblo, se sentó en medio de todo y le dijo a un pariente que pasó por ahí, mire, yo quiero casarme con Ruth, la nuera de Noemí, que estaba en los campos de Moab, ha puesto en venta la tierra y yo quiero tomar posesión de la misma. Este, pero siempre tomando en cuenta la ley del debidato. Este pariente, ¿verdad? Dice, no, a mí me gustaría casarme con ella porque es una muchacha bonita, pero que yo vaya a dar hijos al muerto, porque eso tendría entonces que quitar el pan de mis propios hijos que ya tengo. Entonces, ¿cuál es la muestra que hace este personaje para decir que él desecha ese derecho? Se quita la sandalia, la tira en medio de la asamblea, ¿verdad? Boaz lo recoge y con eso queda, en cierto modo, pactado el compromiso de que ellos se van a casar. Entonces, se dice de esta mujer que sea tan grande como Raquel y Lía, de hecho llega a convertirse en la abuela de David y tiene a Obed, a bisabuela de David más bien, porque tiene como hijo a Obed, que es precisamente el abuelo de David. Entonces, ese niño precisamente como el fruto de esta unión y a partir del cual va a venir el Mesías. Como le digo, es una novelita muy bonita que habla de la fidelidad entre dos mujeres, sobre todo, y que trata de enlazar precisamente cómo fue posible que a partir de una mujer extranjera, en un momento en que se despreciaban las mujeres extranjeras,
llegue precisamente a convertirse en nada más y nada menos que en una de las antepasadas del Mesías. Es algo verdaderamente extraordinario. Incluso cuando Boaz empieza a, a interesarse en ella, le dice, pero tú has dejado tu patria, has venido a un pueblo que no conocías antes. O sea, la comparan incluso con Abraham, que fue invitado por el propio Dios a dejar a Aram. A los ojos de Boaz, Ruth es como si fuera Abraham. Entonces, la moabita, siendo extranjera, se une al camino de Abraham, del que Lot, su padre, recordemos que Lot fue padre de los moabitas, un día se separó para tomar el camino de Sodoma. Entonces, y el encuentro entre estos dos personajes se parece mucho a los encuentros del pozo que se dan muchas parejas del Antiguo Testamento, donde el hombre le ofrece matrimonio a la mujer alrededor del pozo. Entonces, yo me encanta, realmente me encanta esta novelita porque me parece que este, trata sobre todo de hablar de la importancia de no querer dejar a nadie afuera, de que todos tenemos de alguna manera la oportunidad de formar parte de esa familia de Dios y que nadie debe ser excluido, porque así el nuevo David, si se quiere, también será el padre de los extranjeros, ¿verdad? Obed logrará que el pueblo viva como pueblo de Dios y de alguna manera es como el renacer, ¿verdad? Desde el seno del pueblo, la antigua profesión de fe que decía, Dios es mi rey, en nombre de Imelec. Uno solo es el que nos gobierna. Nuestro pueblo es un pueblo de Dios. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario con respecto a este texto. Me gustaría, si es así, que me lo expresen, pues, si es su gusto, antes de empezar a conversar sobre Esther. Pablo, adelante, mi corazón. Bueno, como le comenté al principio, pues a mí eh, este texto, este libro me encanta muchísimo porque, bueno, más allá de como usted lo narra como una novelita, ¿ok? A mí lo que me llama profundamente la atención es reconocer primero ese carácter de Ruth de enfrentarse a un pueblo que no era el de ella, ¿ok? Ser fiel, leal y honesta por sobre todas las cosas a quien en su momento también le abrió las puertas de su casa. Y, y nosotros, digamos, en Cristología hemos venido hablando de la importancia de la mujer. Y para mí, como le comento, pues tanto Esther, Judith y Ruth en este caso, pues son ejemplos de que la iglesia pues se sostiene en gran medida gracias a esa fidelidad, servicio, entrega por parte de las mujeres. Entonces yo, bueno, no dejo de reconocer, insisto, que aunque se pueda ver como una novela, ¿ok? Que más allá es una alegoría, pues, no deja de representar esa fidelidad que uno debe de tener. Bueno, particularmente a mí me encanta porque es como un ejemplo muy práctico y muy fácil que uno puede este, llevar a la vida sin tener que de repente que otra persona se sienta como, es que tú nada más hablas de Dios, de Dios, de Dios. Aquí hay ejemplos de lealtad que son también significativos en la Biblia, pues. Sí, Eso es todo. ciertamente es así. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces pasemos a otro texto, que es el texto de Esther. Al igual que el anterior, es un texto posexílico. Tiene una característica ahí y es la siguiente. Hasta el capítulo 9 forma parte del canon hebreo, pero a partir del 9:3 en adelante
hay una segunda parte que llega hasta el capítulo 15 que está escrito en griego y esa parte no la van a encontrar ustedes ni en las Biblias protestantes, ni la van a encontrar tampoco en las Biblias hebreas. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, parte de su contenido lo vamos a encontrar también en Heródoto, en el segundo de Macabeo y Daniel. Hay un poco del entorno, del contexto histórico que se está viviendo en estos días. Ahora, ¿quién es el personaje principal? Estamos hablando de una mujer que tiene dos nombres, ¿verdad? Adasa en hebreo, Esther en griego, y yo diría que ese es un nombre más bien venido de lo persa, pues, por decirlo así. Es la figura principal y junto con su tío que la crió, llamado Mardoqueo, son la representación del pueblo judío, ¿verdad? Pero se vive en un ambiente complicado, en la frontera entre dos mundos, ¿verdad? Porque aquí hay dos tipos de calendario, el judío y el del mundo persa, dos tipos de vestimenta, dos sistemas culinarios, dos religiones y dos lealtades. Y de alguna manera la Biblia, la vida de esta mujer refleja un poco la situación de lo que es el pueblo en el exilio, las dificultades que pasa, y de paso muy contemporáneo, porque hoy que nosotros tenemos a tantos contemporáneos en el exterior, evidentemente, cuando uno lee estas historias, de alguna manera se enlaza también con la familia de uno que está afuera. La personalidad de Esther es más ficticia que real, porque cuesta bastante creer que una muchacha judía vaya a casarse nada más y nada menos que con el mismísimo rey de Persia. Es presentada, al igual que José, como un personaje que a partir, que se utiliza para salvar a su pueblo en un momento en que tiene poder para precisamente rescatarlos de la muerte. Y en ese sentido podemos hacer esa emparejar, pues equiparar a José con Esther. Entonces, Israel está en peligro y ella toma la determinación de apoyar para que su pueblo no llegue a ser exterminado. Entonces, muchas veces la gente la ve como una huerfanita, ¿verdad? Como una pobre mujer, en contraste, por ejemplo, con Judy, que era una viuda rica, ¿verdad? Esta es una pobre huérfana judía que tiene que criarla él. Entonces, lo más curioso, ¿verdad? Es que es un relato que coloca al lado de esta mujer una serie de varones ridiculizados, como son, por ejemplo, el rey Asuero, el rey Holofernes. Y miren, es simbólico que en un momento que hay tanto rechazo hacia la mujer, que sean precisamente las mujeres quienes toman el protagonismo en esta etapa. Y estos textos son el ejemplo de ello, un poco lo que decía por ahí Pablo, ¿no? Entonces, hay dos versiones, como le dije, una en hebreo, que llega hasta al capítulo, no 9:3, el 10:3, perdón, y la versión griega que llega hasta el capítulo 15. En la época de Esther no hay luchas populares, como es el caso de Judí y como fue en el caso de los macabeos. Y resulta que en este caso hay un protagonista llamado Jerjes, que es el rey. Y esto está enmarcado, así comienza el texto, en una serie de, de banquetes, una serie de banquetes demasiado lujosos que duran incluso hasta 180 días. Podemos imaginarnos que es un momento histórico en que mucha gente está pasando trabajo porque no tienen con qué comer. Y sin embargo, aquí la plata se derrocha, banquete tras banquete tras banquete. Entonces, podemos imaginarnos, ¿verdad? Que lo primero que se está haciendo con esto es una crítica, ¿verdad? Al sistema persa de distribución de recursos que de alguna manera ellos consideraban que había que guardar y guardar y guardar. Entonces, para ellos tener este,
vamos a decir, lujos, tener la suntuosidad que ellos creen merecer. Entonces, en este interín, es como les digo, el relato está embarcado en 180 días de derroche, donde abunda la ostentación de poder, el control del pueblo, la separación de las mujeres que están circunscritas precisamente a un harén. A los banquetes solamente van a asistir los nobles, los gobernadores, los militares, y luego, ¿verdad? Se invita como una limosna a un banquete de 7 días al pueblo, donde se le ofrece ciertos beneficios para mantenerlo en sumisión. Una semana que esconde el resto del año de opresión. ¿Verdad? Entonces, hay unos personajes que aparecen. Esther, evidentemente, es la protagonista. Está Mardoqueo, que es el tío, está Asuero, que es el rey, y está Amán, que es, digamos, el antagonista de Mardoqueo, y ya vamos a ver por qué. Pero aquí hay un personaje que yo quería compartir con ustedes, porque es una mujer extraordinaria y que poca gente conoce. Se llama Basti. Basti es la reina. Cuando empieza el relato y en medio de los banquetes, Asuero está casado con esta señorita, esta señora Basti que está en el harén, y le dice que vaya en medio de la asamblea porque él quiere exhibirla delante de los invitados. Ahora, cuando se está hablando de una exhibición, se está hablando de que la mujer tenía que presentarse desnuda delante de los comensales para darle gusto al marido. Y lo manda ¿cómo se llama? La manda a buscar con una serie de eunucos y ella sencillamente contesta que ella no va a ir. Ella está en un banquete con las mujeres del palacio y ella se niega rotundamente a participar en eso que el marido le está pidiendo. Me gustaría que a partir del capítulo 15, del versículo 15 del capítulo 1, alguien tomara la lectura para que veamos qué es lo que pasa con Basti a raíz de esta decisión. ¿Lo puedo leer? Estamos en el capítulo 1, versículos 15 en adelante. Ok, lo leo. Da adelante, mi amor. Buenas noches a todos. Disculpe, profe, estoy llegando. No te Sorry. preocupes, Ros. Gracias. O es Laurita. Y les dijo, ¿qué debe hacerse según a la reina Basti por no haber obedecido la orden del rey Asuero, transmitida por los eunucos? Respondió Memucán en presencia del rey y de los jefes. La reina Basti no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres, y hará que pierdan estima a sus maridos, pues dirán, el rey Asuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Basti, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos que conozcan la conducta de la reina, hablarán de ello a los jefes del rey y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos para que no sea conculcado este decreto que no vuelva a Basti a presencia del rey Asuero, y dé el rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino a pesar de ser tan grande, y todas las mujeres honrarán a sus maridos desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo al rey y a los jefes, y el rey ordenó que se pusiera en práctica la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señor de su casa. Imagínense ustedes cómo un problema, vamos a decir, privado, se transforma en un problema público, ¿no? Porque si él dice, bueno, ya no vas a ser más mi reina, pero que esto sea el conocimiento de todo el imperio, donde van a colocar decretos por todos lados para que las mujeres no les vayan a faltar el respeto a los maridos, me parece que es algo que está como traído por los pelos. Y en el fondo yo lo que leo de todo eso es que era un momento
en que las mujeres deberían callar y sin embargo no estaban callando, que a pesar de todo alzaban la voz. Por eso este texto es significativo, porque empieza precisamente con una circunstancia en que las mujeres repudian el comportamiento, que sean tratadas ellas como personajes de segunda categoría. Y esto me parece importantísima, sobre todo porque les digo que este personaje de Basti es muy poco conocido. Todo el mundo sabe quién fue Esther, pero muy poca gente sabe quién fue Basti. Y al eliminarla a ella como reina, se abre la oportunidad a que el rey empiece a buscar otra reina. Y entonces manda tipo cuento de Cenicienta, porque en este contexto esto es presentado como si fuera una especie de Miss Venezuela o de Miss Universo, ¿ok? Porque dice que busquen, el rey manda a buscar a todas las muchachas solteras y bellas de todas las provincias se llama, del imperio, ¿verdad? Y entonces, de paso, les va a dar cremas de belleza y la muchacha que más le guste es la que va a sustituir a la reina Vara. Lee a partir del versículo 12 para que veas por todo lo que pasa la que quiere ser reina precisamente. Del capítulo 2, versículo 12 en adelante. Sí, profe. Sí, mi corazón, adelante. Ok, el 12 del capítulo 2. Ajá. A cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey Asuero al cabo de 12 meses, según el estatuto de las mujeres. El tiempo de preparación incluía 6 meses de tratamiento con óleo y mirra, y otros 6 meses con los aromas y perfumes que usan las mujeres. Cuando una joven se presentaba al rey, le daba cuanto pedía y lo llevaba consigo del harén al palacio real. Se presentaba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al otro harén, bajo la vigilancia de Saasgaz, el eunuco real encargado de las concubinas. No se presentaba más ante el rey a no ser que éste quisiera verla y la llamara expresamente. Cuando Adelante. Esther, Sí, sí, adelante. cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había adoptado por hija, le llegó el turno de presentarse al rey, solo pidió lo que le indicó Egé, el eunuco real encargado de las mujeres. Esther se ganaba el favor de cuantos la veían. Esther fue presentada al rey Asuero en el Palacio Real el mes 10º, es decir, el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina en lugar de Basti. Ofreció el rey un gran banquete a todos los jefes y servidores, el banquete en honor de Esther. Concedió además un día de descanso a todas las provincias y repartió regalos con real magnificencia. Ajá. Digo, Sí, sí, sigue hasta el final porque, ajá. ok. Cuando Esther pasó como las otras jóvenes al segundo harén, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se lo había ordenado Mardoqueo. Pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo como cuando vivía bajo su tutela. Por aquellos mismos días estaba adscrito Mardoqueo a la puerta real, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral. Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, estaban irritados y andaban buscando poner la mano sobre el rey Asuero. Llegó el hecho a conocimiento de Mardoqueo, que se lo comunicó a la reina Esther, y ésta se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigado el caso, resultó ser verdadero, por lo que fueron colgados los dos del madero y se consignó por escrito en los anales en presencia del rey. Ajá. Entonces fíjense que de aquí en adelante es donde empieza la trama realmente, porque Mardoqueo, tío de Esther, ya tiene cierto favor con el rey porque descubrió la conjura, ¿verdad? Pero es del pueblo judío. Pero el primer ministro del rey es un Talamán, ¿verdad? Que prácticamente le tiene rabia a los judíos porque es de los amalacitas. Ha sido un pueblo que siempre estuvo, digamos, en contraste con el pueblo de Israel. Entonces empieza a urdir una trama para acabar con el pueblo judío. Entonces, incluso se quejaba que dando la investidura que él tenía, Mardoqueo no se doblaba cuando lo veía, sino
de alguna manera no hacía ninguna referencia hacia él y bueno, con todo y eso le tenía, digamos, más desprecio a su persona. Entonces dijo que había que castigar a los judíos. Y entonces tiraron las suertes y salió en el mes número 12, que todas las provincias en donde hubiera judíos, había que matarlos y llevarlos al exterminio. Parece que estuviéramos ahorita oyendo algo actualizado, ¿verdad? En el mes 12. Entonces, evidentemente tienen un año por delante, pero esta trama se urde y de alguna manera el rey, con todos los consejeros, él hacía, era un rey sin personalidad, porque que mira, tu mujer te dijo que no venía, bueno, entonces hasta un decreto, mira que hizo tal cosa, bueno, entonces ahórcalo, mira que vamos a acabar con los judíos, anda y acaba, pues, o sea, una persona sin mucha personalidad. Entonces, ante esto, Mardoqueo se pone las ropas de duelo, ¿verdad? Y de momento veía como que si el edicto era una cosa bastante alejado en el tiempo y pensaba, bueno, Esther es la reina, ella es la única que puede hacer algo. Entonces, estuvo insistiendo a lo largo de los meses con la sobrina para que hablara con el rey, para que de alguna manera influyera sobre él. Pero ella le tenía, no sé si temor, porque ninguna de las esposas podía presentarse ante el rey sin que él la llamara. Entonces ella empezó a servirse de adulación, de halagos, pero no se atrevía de frente a implorar misericordia por su pueblo. Entonces, ¿cómo se da la situación? Se va acercando la fecha. Ya el edicto ya está publicado contra los judíos. Hay mucha tristeza en el pueblo, y Mardoqueo le dice, pero caramba, tú tienes que hacer algo, tú no puedes estar siendo indiferente a todo. Hay una oración muy bonita que es la oración de Esther, donde ella ante ese peligro inminente acudió a Dios para ver qué es lo que iba a hacer, porque ella entre el temor que sentía por un lado y la necesidad de hacer algo por su pueblo, por fin se decide hacer, y se le mete por debajito al marido, lo convence de que los judíos no son ningún peligro, y entonces se vuelca el edicto ya no en contra del pueblo judío, sino en contra de Amán y todo su pueblo. Mardoqueo es elevado a la categoría de primer ministro y resulta que Amán es una, vamos a decir, Esther hace una invitación en la que el rey participa, donde Amán también está y Mardoqueo, y con sus palabras hace que el decreto de alguna manera sea derogado y Amán se hunde con toda su familia y todo su pueblo porque es precisamente él quien recibe el castigo que él pretendía para el pueblo judío. Entonces, dicen que bueno, que ese edicto que va a haber de ahora en adelante ya no es en contra de los judíos, sino a favor, ¿verdad? Entonces, y con el agravante de que se les concedió que todas las propiedades de los amalacitas iban a pasar a su favor. En esto hubo también mal proceder por parte del pueblo judío, porque hubo una venganza terrible, ¿no? Cuando debía ejecutarse y ellos ven que por el contrario ahora tienen el favor del rey, entonces ellos cometieron exterminando a gran cantidad de personas. Se dice el texto, y estoy en el capítulo 9, versículo 11, eliminaron a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. Y en el resto de las provincias del imperio también se mataron a unos 300 hombres, pero no recogieron ningún botín. Los demás judíos en las provincias del imperio se concentraron para defenderse, eliminando a sus enemigos y mataron a 75.000 adversarios. Tampoco tomaron botín. Y es a partir, ¿verdad? De este acontecimiento que tiene que ver con los dados y la suerte, que se celebra la fiesta de Purim, que es el equivalente al carnaval nuestro. Y es el equivalente sencillamente porque
En ese día los niños también se visten, ¿verdad? Este, disfrazados y como les digo, es el equivalente al carnaval nuestro. En este texto vamos a tener, y esa ha sido la propuesta de lectura, una reina rebelde. Su comportamiento es, vamos a decir, irreverente para el rey, es lo que hace que pueda Esther, como si fuera un concurso de belleza, ascender al puesto de reina, cómo a partir de su posición de poder ella puede hacer derogar un decreto que pesaba sobre su pueblo y finalmente lo que iba a ser este motivo de desgracia y desaparición del pueblo se convierte nada más y nada menos que en una oportunidad, ¿verdad? Para, para celebrar una fiesta. Por eso esta fiesta de la suerte también está involucrada con el texto de Esther. Ahora fíjense que desde el punto de vista del contexto teológico de este relato, eh, estamos viendo que el texto refleja un Dios providente, que aun cuando se vaya a encontrar en una situación de peligro, siempre Dios va a ver por quien está abajo. Un nacionalismo exacerbado, porque la necesidad de conservar la vida del pueblo trajo de alguna manera la muerte del enemigo. Y si bien podríamos considerar que se presentaban como un pueblo inocente a raíz del decreto, ellos hicieron parte de lo que se iba a hacer en su contra. Y esto tristemente es así. Y el libro nace con el interés de dar un respaldo precisamente, un respaldo histórico a la fiesta de Purim, por lo que se volvieron a unir tío y sobrina para escribir un nuevo decreto que determinara unos días de celebración en esta fiesta en recuerdo de la salvación judía. Entonces, era obligado que lo que pudo ser antaño llanto se convierta en festividad. Los decía, lo curioso es que el narrador nos habla de la orden de Esther, y parece irónico que si las mujeres debían obedecer a sus maridos, sea la orden de esta mujer la que pone en marcha al Palacio Real, como que si ella como mujer hubiera tomado las riendas de la casa. Pero no es así. Esther volvió al harén y Mardoqueo asumió el poder. Entonces, su vida sirven como ejemplo a los judíos de la diáspora, ¿no? Que siguen teniendo que atender tácticas de supervivencia. O sea, es algo así, o mueren ellos o morimos nosotros. Yo creo que este texto, este ponente sigue siendo como muy actual con todos los acontecimientos que estamos viendo a nivel mundial, entre tantas guerras, pues, sea Israel con Hamas, que sea Ucrania con Rusia, tantos lugares donde de una u otra forma se ha exacerbado de que el enemigo debe morir, porque solamente los que pertenecen a mi grupo, solamente los que pertenecen a mi raza, son aquellos que están en capacidad de salir adelante. Y la xenofobia que hay hoy por hoy a nivel mundial es algo que lamentablemente tiene que ser combatida, porque de no ser así, vamos a ser destructores de este mundo de una u otra manera. Entonces, estos cuentos, si se quiere, como el de Cenicienta, aportan ilusión a los más débiles dentro de una sociedad que les permite soñar con una suerte mejor en la vida. Es el lado de la historia contada, si se quiere, por aquellos que no pertenecen a la cultura dominante. Y en ese sentido, digamos que es como podemos realmente valorar a más cabalidad este texto. Con esto, no sé si alguno o alguna quiere hacer un comentario acerca de Esther. Tienen la palabra. Bueno, si no es así, vamos a ver el cantar de los cantares.
El Cantar de los Cantares es un poema, ¿verdad? De amor, puesto en boca de una pareja, donde va a hablar de los sentimientos amorosos, íntimos y hasta carnales de una pareja, ¿verdad? Este, ante la incomprensión de una sociedad, y ante los desafíos de esa sociedad hostil a su vivencia. De alguna manera, ese es un texto que habla de Dios una sola vez y lo vamos a encontrar en 8:6. Es un texto que tiene 8 capítulos y que evoca con muchísima naturalidad lo que es la relación sexual. No habla de la mujer ni como esposa, ni como madre, sino como una mujer enamorada en busca de su amado hasta que lo encuentra. Describe la belleza del cuerpo de la mujer con detalles. Llega a ser ella una descripción de la belleza del cuerpo del hombre con admiración. Entonces es un amor, como se presenta en este texto, apasionado entre un hombre y una mujer que no esconde ni avergüenza. Es interesante verlo desde este punto de vista, porque estamos viviendo en una sociedad que se ha deteriorado tanto en los valores humanos, que requiere un esfuerzo de comprensión y de sensibilidad, porque hacer una meditación sobre la sexualidad humana y analizar el amor como testimonio es algo que vale la pena en este texto, porque los poemas nos llevan a valorar los lugares íntimos, la privacidad de la unión sexual, la belleza de las formas del cuerpo. Y como les digo, en una época tan explosiva como la nuestra, hemos pasado de que no se hablaba nada del sexo a hablar, digamos, de manera desvergonzada y sin tapujos de todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Pero muchas veces hoy en día se habla de la relación sexual en busca de un placer hacia la persona íntimamente, no hacia el disfrute del otro, no hacia el beneficio del otro. Entonces, es, mm, es común encontrar que se habla de la unión sexual, uniendo la sexualidad con la violencia y el placer con la dominación. Y nosotros sabemos muy bien que eso no es así. El Cantar de los Cantares ha tenido un lugar bien significativo en las liturgias y se utiliza muchas veces, pero no ofrece ninguna lectura más que en las bodas, que con cierta frecuencia es leído, pero no en la liturgia cristiana. Entonces, quizás la estrechez de nuestras liturgias necesita un cambio. Y es allí donde nosotros queremos llegar al cuidado con las traducciones, porque ha sido interpretado de diferentes formas. ¿Y cuáles son esas formas de interpretación? Ah, por cierto, desde el punto de vista literario, es un canto que ha sido atribuido a Salomón, sobre todo porque es mencionado a lo largo del texto. Pero fíjense que es mencionado en forma simbólica. Este, sabemos que Salomón se casó con casi 1000 mujeres, entre concubinas y esposas. Entonces, aquí hablan de los establos de Salomón, precisamente para hacer la relación entre lo significativo del poder y del amor que se compra. Entonces, es aproximadamente del siglo III antes de Jesucristo, entra en el canon hebreo porque está escrito en este idioma, son 1250 palabras que que lo llenan y tiene un acento evidentemente hacia el amor y hacia el goce de vivir. Entonces, ¿qué pasa con las traducciones? Lo primero, la interpretación literal, interpretarlo tal como estamos leyendo, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a encontrar primero el guión teatral, ¿verdad? Entonces, tenemos como, vamos, que hay varios personajes e incluso una especie de coro, ¿verdad? Se considerarían dos tipos de personajes, Salomón, que como les dije, es mencionado en el texto, y la mujer.
Ella sería considerada como una especie de una mujer, una campesinita, ¿verdad? Que intercambia palabras de amor con el rey, y entonces incluye una serie de escenas apasionadas donde los actores principales son el rey y la Sulamita. Una segunda variante sería un joven pastor, una mujer campesina y el rey Salomón. Esta pareja se quiere, pero el rey Salomón, como tiene poder, quiere a la muchachita y entonces la toma para sí y quiere arrebatar a la mujer de su pareja. Entonces encuentran, ¿verdad? El contraste entre el lujo del palacio y el poder del rey no puede vencer el amor de dos campesinos. Sabemos que esto es simbólico, porque cuando este texto se escribe, Salomón como personaje no existe. Recuerden que él murió en el 931, ¿verdad? Entonces, otra versión sería que ella decide irse con Salomón porque la tentación de la riqueza deja que de alguna manera sucumba el amor. Entonces, es imposible, ¿verdad? Suponer que un libro que es inspirado por Dios sea visto de esta forma. También puede ser dentro de las mismas interpretaciones que estoy mencionando como literales, una colección de cantos nupciales, ¿verdad? Es una segunda interpretación que, como se entonaba en las fiestas de boda de la antigüedad, y de alguna manera se habla de un ritual de boda. Lo curioso es que aquí no se habla de matrimonio, en este texto no se habla de matrimonio. Sin embargo, esa también ha sido una de las interpretaciones. También está la escuela voluptuosa, que asume que este texto podría ser una especie de Kama Sutra bíblico, ¿verdad? En la que hay un oculto sentido erótico, ¿verdad? Y hasta los detalles más inocentes tratan de tapar un doble sentido, ¿verdad? En el espíritu de cierta poesía erótica oriental. Como les digo, un Kama Sutra bíblico. Esa sería la interpretación literal, pero también hay una interpretación de tipo alegórica, que no es otra cosa que espiritualizar el poema. O sea, ¿en qué sentido estamos espiritualizando el poema? Que entonces se desvirtúa el verdadero sentido del texto. Y el primero, ¿verdad? Ha sido que si la Biblia es un libro teológico, aunque no mencione a Dios, quiere decir que simbólicamente tiene que estar hablando del amor de Dios con su pueblo o el amor de Jesús con la iglesia al que considera su esposa. Entonces, eso, de alguna manera, esta interpretación, y les advierto que fue una interpretación a lo largo de 20 siglos, es aplicar el amor a una realidad distinta a lo que es, porque desvaloriza el amor entre un hombre y una mujer, que se consideran como poco dignas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, vamos a decir que cae por su propio peso, ¿no? Porque no entendemos por qué todo el lenguaje teológico en el cantar tenga que pasar por alegoría. El Antiguo Testamento es un buen ejemplo de una teología sobre reflexión sobre la historia y la necesidad de verlo a través de la propia historia. Entonces, de todos estos textos es curioso que los Megilló, de los 4 libros que se leen en la fiesta, 4 son historias de mujeres. Y eso tiene que ser significativo para que tomemos en cuenta cuál es la explicación que realmente debe entenderse. Entonces, uno se pregunta si esta interpretación alegórica debemos seguirla, cómo Carrizo pudo convertirse en un texto pascual, porque precisamente es el texto que se canta durante la Pascua. Y la Pascua es la memoria del Dios liberador, la fiesta por excelencia de Israel. Entonces, ni no está hablando del amor profano, ¿ok? Ni la exaltación del amor místico entre Dios y el ser humano, sino de un esbozo simbólico de las etapas concretas de la historia de la salvación, ¿verdad?
Entonces, es algo verdaderamente para mí extraordinario. Pero hay también una interpretación antropológica, ¿verdad? Que es una lectura que reacciona contra la explotación y deshumanización del amor en la relación entre hombre y mujer. Es cierto que en determinados segmentos sociales de nuestro mundo, el amor o el sexo ha sido convertido en objeto de explotación. Entonces, este, esta lectura diferente desde el punto de vista de lo humano quiere dar otra lectura y por supuesto dar oportunidad a la mujer. O sea, un grave problema en el mundo judío era la marginación de la mujer por la ley del divorcio, ¿no? Como pasó desde la época de Esdras. Fíjense que a lo largo del texto se van viendo cosas que dejan entrever esto. La marginación de las muchachas obligadas a estar como esclavas del rey porque tenían que ser vendidas por sus padres para pagar deudas. Por otro lado, la explotación sexual de la mujer por la compra de sus derechos o por las artimañas que se ejecutaban en palacio. La traición del amor sincero con falsas promesas, la marginación de la mujer y la falta de justicia para el hombre en caso de adulterio. Si toda la pareja, según la ley del Éxodo de Deuteronomio, tenía que ser la pareja completa, muerta por apedreamiento, porque solamente la mujer era víctima de la misma. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? Si esta interpretación también es válida, pero no nos quedemos atrás con la interpretación histórica. Este, Básicamente, como este es un texto post-exílico, ¿verdad? Lo que quieren decir es que se van presentando los enemigos del amor y lo enfocan hacia lo social y hacia lo político en la lectura del texto. Entonces, si sabemos que están gobernando los persas, ¿verdad? Habían posibilitado la existencia de una corte local que fuera vasalla de ellos. Y esta corte vivía muy por encima del nivel de la mayoría de la población. Ya lo hemos visto con lo que hablábamos de los banquetes, de los 180 días de banquetes. Entonces, esta interpretación histórica evidentemente tenía como héroe a Salomón, un rey famoso por sus riquezas, por las muchas mujeres que tuvo, por su amor impersonal e interesado, y sus bodas evidentemente estaban vinculadas a contactos políticos que le convenían desde el punto de vista de alianza con otros pueblos, ¿verdad? Entonces es allí donde sale el contraste entre el texto del Cantar de los Cantares, que habla de un amor puro, entre el texto de Ruth, que habla de la amistad entre dos mujeres, ¿verdad? Y otros textos, ¿verdad? Que de alguna manera van como resaltando la necesidad, ¿verdad? De ver el amor con otros ojos. Y es allí donde caemos a la explotación del amor hoy, ¿verdad? Cuando un cuerpo está enamorado, se acerca al otro, se da la transfiguración de los sentidos. Vemos cómo el ojo toca, las manos lamen, la lengua huele, la nariz oye, los oídos ven. La imagen del otro cuerpo ausente se concretiza en la capacidad de memoria que tienen los sentidos. Se da la contemplación, porque el amor exige capacidad contemplativa. Es también relación, porque los sentidos son relación. Y tristemente, en la tradición cristiana, como la vimos en América Latina, ha sido instrumento de represión de la sexualidad y del amor. Porque muchas veces lo que tiene que ver con el cuerpo y con la sexualidad se deja de lado como un asunto particular y privado que tiene que ser discutido en el ámbito cerrado de la familia, ¿verdad? Pero el Cantar de los Cantares nos muestra otro camino. Para quien lee la Biblia con todo el cuerpo, es imposible pasar de los salmos a la profecía sin escuchar los gemidos placenteros, sentir los olores y sudores de esta pareja que tanto se ama. El cristianismo es encarnado y ser cristiano
no es ser asceta, y así como se interpretó siempre. O sea, si tú eres un buen cristiano, tienes que desprenderte de todas las cosas terrenas, de las riquezas y las bellezas de este mundo material, porque disfrutar de los sentidos del cuerpo es mal. Entonces, porque se ha considerado que se pierde la dignidad como parte del cuerpo místico de, de Cristo. Pero hay que atribuir al cuerpo la raíz de todo mal, es la, la pregunta que me hago. ¿Es cuestión de sacrificio o de gozo? ¿O simplemente se trata de una cuestión de tipo social? O sea, ser cristiano es insertarse en el mundo, ¿verdad? Los dolores de parto del reino están en función de un continuo adviento, en fiesta, en banquete, en vino abundante, en bodas, ¿verdad? Entonces, les repito, este texto no habla del matrimonio. Es, es algo que realmente este, vale la pena leer y vale la pena leerlo sobre todo tomando en cuenta toda esa serie de elementos, ¿verdad? Que van desarrollando la acción. Fíjense, tenemos a la Sulamita, tenemos al amado, tenemos a las madres de él y de ella. Mire, si leen el capítulo 7 se quedan locos que la madre le dice, ven mi niña, ven, estate aquí con tu amado, aquí en la misma cama donde yo te concedí a ti. O sea, el gran ausente en este relato es el padre, no está presente. Los hermanos de la Sulamita que quieren someterla, el rey Salomón y la madre de Salomón. O sea, es de una u otra forma, vamos a encontrar un ambiente donde se desarrollan todos estos personajes y donde la clave son precisamente los sentidos. Es un ambiente completamente pastoril y donde los sentidos van a tener su mayor, vamos a decir, ebullición, por decirlo de alguna manera. Fíjense que este texto lo abre un beso. Uno, dos, por favor, si alguien lo tiene en sus manos. Bésame con los besos de tu boca. No encuentro el cantar ahora. Yo lo tengo. Adelante, mi corazón. Cantar de los cantares de Salomón. Que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores. Qué suave el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. Métete, rey mío, en tu alcoba. Disfrutemos juntos y gocemos. Alabemos tus amores más que el vino. Con razón eres amado. Fíjate, ajá, dejémoslo hasta ahí. Fíjense que este es un texto que está estructurado básicamente en 5 poemas. Un primer poema, ya tú empezaste a esbozar algo de eso con tu lectura, es el encuentro del amor. Después un segundo poema donde está el desencuentro, porque hay una serie de enemigos contra ese amor. El tercer poema incluye el centro del texto. El cuarto, los abrazos entrañables en que ellos nuevamente se encuentran. Y el quinto poema es la conclusión, ¿verdad? Entonces, en el fondo, este es un texto que trata de ir en contra de lo que es el sistema tributario, ¿cómo se llama? De la posesión del amor por la fuerza, por el poder, por estar en una posición de privilegio por encima del otro, ¿verdad? Entonces, trata de alguna manera, de percibir una conciencia nueva. En el capítulo 4, el hombre le dice a la mujer, ay, pero qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Sigue leyendo allí en mi corazón. 4:1. Qué bella eres, amor mío, qué bella eres. Palomas son tus ojos
a través de tu velo. Tu melena, rebaño de cabras que descienden del monte Galaad. Tus dientes, rebaño esquilado de ovejas que salen del baño, todas con crías mellizas, entre ellas no hay una estéril. Tus labios, cinta escarlata, y tu hablar, todo un encanto. Tus mejillas, dos cortes de granada, se adivinan tras el velo. Continúo. Sí, bueno, eso más o menos nos da como una pista, ¿no? Bueno, para nosotros quizá, eso no sería un halago ahorita, ¿no? Palomas son tus ojos, tus cabellos como un rebaño de cabras, pero fíjense la manera que habla de forma tan hermosa. Fíjense que la palabra seno es utilizada 8 veces en el texto y no para amamantar precisamente. Entonces, las dicen las mellizas de Gacela, refiriéndose a los senos. Entonces, la belleza de la sexualidad es descrita con acentos de fuerza poética, un monte de mirra. Tú eres como una viña para mí, un jardín. El vientre es un monte de trigo. O sea, es una manera como tan hermosa de expresarse, ¿verdad? Y también ella se expresa de él de la misma forma. Fíjate, en el capítulo 5 entonces, a partir del versículo 2 cómo ella también empieza a describirlo a lo que es precisamente la relación sexual. Podrías leer a partir del 2 versículo 2 hasta el 6 del 2 al 6. ¿Ok? Yo Ajá, dormía, del 5. ¿ok? Yo dormía, velaba mi corazón. La voz de mi amado me llama. Ábreme, hermana, amiga mía, paloma mía sin tacha. Mi cabeza está cubierta de rocío, mis bucles de relente de la noche. Me he quitado la túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? Ya me he lavado los pies, ¿cómo volver a mancharlos? Mi amado metió la mano por el hueco de la cerradura. Mis entrañas se estremecieron. Me Ajá, levanté. espera un momentico ahí. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de la mano de la hendidura? A la parte de la mujer, precisamente. Sigue adelante. Me levanté para abrir a mi amado. Mis manos destilaban mirra. Mirra goteaba de mis dedos en el pistillo de la cerradura. Abrí yo misma a mi amado, pero mi amado se había marchado. El alma se me fue con su ida. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no respondió. Así es. Fíjate que en este capítulo 5 hay muchas maneras. Ella cuando habla de él, se refiere al miembro de él, llamándolo piernas de mármol sobre base de oro, en el versículo 15. Vientre de pulido marfil recubierto de zafiros, en el 14. Estandarte, bandera, estandarte entre 10.000. La mano izquierda se apoya sobre la cabeza del amado. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. O sea, es una cosa tan clara, pero tan clara. Ahora, aquí está hablando del amor entre un hombre y una mujer, el amor sincero, no es el amor que se compra, ni que se vende, ni que se acaba de un día para otro. No, es precisamente el amor que permanece, el amor que podríamos considerar que no solamente se trata de la unión de dos cuerpos, sino de la unión de dos corazones, de dos espíritus que de alguna manera se conjugan ante la presencia de Dios. Es un amor que es divino, y ojo, no entiendan divino como sabroso, sino divino como que viene de Dios, porque cuando el amor es sincero y la entrega es verdadera, Dios está en medio
de esa pareja. De allí la importancia del matrimonio realmente, ¿no? Cuando una pareja se junta realmente, más allá de toda consideración que no sea el amor. Lo que les comentaba, de que la mamá de ella, le facilita incluso el hecho, se lo vamos a encontrar en el capítulo 8.5, ¿verdad? Donde ya a partir de la sombra del manzano, ellos van a colocarse o van a estar para disfrutar de ese amor que de alguna manera, este, donde los sentidos van a estar presentes por encima de todo. Fíjate que cuando le dice, tu cuerpo es perfume, las viñas en cierne exhalan fragancia. Eso lo encontramos en 2.13. El ojo toca, acaricia, ellos me quitan la calma. Cuando dice, la mano que se mete por el cuerpo, subiré a la palmera, tomaré de tus racimos. 7:8. Cuando le dice, oigo la voz de mi amado. Cuando le dice, ay, ven mi amado para tu jardín, come sus frutos excelentes. Le está diciendo, ven y tómame. Entonces, tu ombligo es copa redonda a la que no le falta bebida. 5:1. Entonces, de alguna manera, esto es como enaltecer realmente lo que es la relación entre un hombre y una mujer cuando es una relación verdaderamente auténtica y sincera. Es un himno y un canto al amor humano. Y como les digo, al amor de verdad, no el amor que se desvincula, no el amor que de alguna manera es interpretado de cualquier forma, porque esa no es precisamente la idea. La idea es de desacralizar la sexualidad para que podamos realmente disfrutar de un amor sincero en el que evidentemente Dios está allí. Dios está allí. Fíjense que hay un poema bellísimo de ¿cómo se llama? Un escritor hindú llamado Khalil Gibran. No sé si lo conocen. Y les leo el poema cuando habla de la unión de pareja. Dice, maestro, háblanos del matrimonio. Y él responde diciendo, han nacido juntos y juntos están eternamente. Estarán juntos cuando las blancas alas de la muerte acaben con sus días. Ah, estarán incluso juntos en la callada memoria de Dios. Pero dejen que en su vivir juntos haya espacio. Dejen que los vientos del paraíso dancen entre ustedes. Ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una cadena. Dejen más bien que haya un mar en movimiento entre las luchas de sus almas. Que el uno llene el vaso del otro, pero no beban de la misma taza. Del uno de pan al otro, pero no coman de la misma hogaza. Canten y bailen juntos, alégrense, pero respeten la propia intimidad. También las cuerdas del laúd están solas, pero vibran por la misma música. Dense los corazones, pero no para poseerlos, porque solo la mano de la vida puede contener corazón. Estén juntos en pie, mas no muy cerca, porque las columnas del templo se encuentran separadas, y la encina y el ciprés no crecen una a la sombra del otro. A mí particularmente este texto me fascina. Y quiero terminar la exposición de este texto con las 7 claves de lectura que les pongo en pantalla. Y es que definitivamente el cantar no habla de Dios, solamente habla del amor entre el hombre y la mujer. Y el Cantar de los Cantares es el único libro de la Biblia en que el amor humano es afirmado de manera tan explícita y con tanto cariño, dándole sentido y valor para simbolizar lo que es y debe ser una relación de pareja. La dimensión de lo personal y lo afectivo, ¿verdad? En el relato se describe el romance de una chica enamorada en busca de su amado. No se mencionan ni las historias del pasado, ni los profetas, ni la lucha del pueblo, ni los problemas sociales. Se habla solamente de sentimientos humanos.
la denuncia del sistema a todo aquello que desvirtúe el amor. Y eso era cierto. Recordemos que para este tiempo, antes y después, se practicaba la prostitución sagrada, incluso hasta dentro del propio templo de Jerusalén. Entonces, el amor había sido pervertido, dándole culto a la fertilidad, ¿verdad? Sobre todo en el sistema de los reyes. ¿Verdad? Aquí es la dignidad del sexo, la dignidad del amor. Es una denuncia abierta al sistema. También es revelación de Dios a su pueblo, porque es la mujer en cuanto ama y al mismo tiempo es amada. La mujer que era marginada por impura por su menstruación, ¿verdad? En que la extranjera es peligrada como peligrosa y pecadora, en que en una época en que prevalecían las normas del patriarcado, aquí hablan de la mujer en cuanto mujer, como persona independiente para enfrentar a su amado, a quien la persigue, a los hermanos que quieren protegerla. Y porque sencillamente hay que dar importancia a lo que es los momentos de agape, de danza, de belleza, una importancia de la fiesta. Ser cristiano no es estar apático ni apocado, ni asceta. Ser cristiano también es recordar que Jesús en los evangelios no se perdía una comida. Si no lo invitaba, él mismo se invitaba a Saqueo, voy para tu casa. ¿Verdad? Entonces, esta revelación del amor al pueblo, leída precisamente esta fiesta en el día de la Pascua, el día más importante del año. Entonces habla precisamente de liberación, porque eso es en el fondo lo que nos está hablando. Entonces, este, la sulamita y el pastor se presentan como dos personas fieles, una con el otro. ¿Y qué es lo que los une? No fue la belleza, no fue la pasión, no fue el dinero que consolidó su fidelidad, fue la certeza de la elección mutua. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. 6:3. Entonces, habría que preguntar si nuestra experiencia del amor, si nuestra experiencia de la reacción sexual, tiene que ver con lo que nos muestra el cantar de los cantares, o si por el contrario, va más allá de eso. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte, y así es. Entonces, ahí les dejo ese texto hermosísimo, que bien me gustaría que si alguien tiene algo que opinar al respecto o quiere hacer algún comentario, adelante con mucho gusto. Antes de entrar a un texto que no es tan hermoso, sino por el contrario más rudo. Adelante. Buenas. Apareció Jesús. Sí, los escuchaba, pero no podía hablar. Pero Ajá. ya, ahora sí puedo. Bueno, profe, yo concuerdo con usted en que el texto del Cantar de los Cantares es eso, una poesía erótica. Pero es eso, no un erotismo visto desde una óptica negativa, no un erotismo visto desde una óptica meramente carnal, sino un erotismo visto desde todo lo que implica, desde la belleza, desde cómo el ser humano acepta la belleza sin disociar el alma del cuerpo y sin disociar el cuerpo del alma, sino en la propia visión del mundo semita, totalidad, ¿no? Eh, y es un texto que no le tiene, yo diría, no le tiene miedo al éxito, no le tiene miedo a esto, no le tiene miedo a decirlo. Bueno, el autor no le tuvo miedo por el contexto en que vivía. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que aceptar que eso es parte natural del ser humano y parte natural de la humanidad. Eh, y que es lo que usted acaba de decir. O sea, ser cristiano no es ser una seta. Somos seres humanos y podemos seguir siendo cristianos sin dejar de ser humanos y sin despersonalizarnos, sin perder nuestra personalidad y sin perder lo que nos hace humanos, que es el saber que tenemos sentido, que somos partes de realidades y del mundo y de muchas otras cosas. Entonces yo creo que tenemos que entender como cristianos que pese a las diferentes interpretaciones o traducciones que se le pueda dar al texto,
Pues el texto es eso, y es lo que es, y no va a cambiar. No importa Claro, lo intentemos, no importa que lo intentemos maquillar, el texto es eso, es un texto erótico, no hay problema. Y con lenguaje poético, porque eso es lo que me encanta, que lo expresa con un lenguaje poético que lo hace hermoso, que lo hace, yo creo que es uno de los libros más bellos que puede tener la Biblia, por lo, por, ciertamente. por lo profundo que es de capaz de reinterpretar algo tan ordinario, tan natural, con unas palabras tan delicadas, porque son palabras incluso hasta delicadas las que utiliza. Así es, así es. Y ojo, no debemos confundir esto con lujuria. No es una llamada al amor loco, sino al amor verdadero, al amor sincero, Exacto, al amor que exactamente. es, exacto, unión de almas, unión de espíritu, unión de cuerpo. O sea, Porque no todo, se queda en lo carnal solamente, es exacto, cómo los novios o los esposos se entregan, se aceptan que se entregan mutuamente en una totalidad. exactamente, tal cual. Adelante, Pablo. Sí, yo, a mí siempre, al principio cuando lo leí, la primera vez un poco me impactó porque desconocía, conocía hacia dónde iba, pues, el texto, ¿no? Evidentemente, bueno, con el pasar del tiempo fui entendiendo y reconociendo las virtudes del mismo y como lo comentaba Jesús y bien lo expuso usted, pues es más allá de la simple exposición, es ¿cómo se llama? La internalización de todos esos sentires, ¿ok? Que se pueden reconocer cuando realmente se es y se da amor, ¿no? Y realmente Cristo, y por eso tomo lo que usted también está diciendo, digamos, si Cristo es amor, Cristo está presente allí también. Y entonces es una forma que es un poco lo que a mí me confundía con este libro al principio. Decía, pero si básicamente no habla nada de Dios ni hace referencia, pero en términos general y con la profundidad que usted lo acaba de tocar ahorita, pues no te está hablando de otra cosa, sino del amor que debe haber, ese conocimiento que debe haber de la otra persona y la profundidad que tú tienes que llegar para conocer al amado. ¿Ok? Entonces, digamos, para mí se enlaza perfectamente con todo el preámbulo que es el Antiguo Testamento para luego llegar a lo que es el Nuevo Testamento. Así que bueno, en concordancia con lo que ustedes dos han comentado. ¿Alguien más? Creo que no, pero quería complementar algo rapidito Ajá. con lo que dijo Pablo. Fíjate, Pablo, cuando yo leí este libro por primera vez, yo creo que tendría como 15 años. Y cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, ya va, este libro es erotismo puro, y tenía 15 años. Y cuando pregunté qué significaba este libro, y me dijeron, no, es que está hablando de Jesús y la iglesia. Y yo, pero ya va, no puede ser, no puede ser porque no me habla de Jesús y la iglesia, me está hablando de dos parejas, de dos personas que se aman profundamente, no me está hablando me está hablando de erotismo y de una forma tan espectacular que yo dije, no puede ser. Y yo dije, ya va, es que no puede ser. Tal Yo cual. decía, no, ¿cómo lo traducen de esa manera? Porque es que yo veo a dos personas, una pareja que se ama y que se ama tan profundamente que se conocen a la última de las uñas, de los pies se la conocen, del amor que se siente. Sí, por eso es que yo les planteé las diferentes interpretaciones que se han dado acerca del texto, porque, bueno, unas más pesadas que otras, pero así es. Adelante, mi Laurita querida. Yo quería también participar, que bueno, por supuesto, es bellísima esta lectura, que se refiere, por supuesto, al amor entre hombre y mujer, pero también se puede interpretar como el amor entre Dios y su pueblo, Dios y la persona en particular, que Dios nos conoce a cada uno en particular y con un amor que no es nada más así todo espiritual, sino es un amor encarnado. Y me recuerda también hay un poema de San Juan de la Cruz, que es La Noche Oscura, que también pues habla de eso, de la búsqueda del amado
Y entonces, si tienen oportunidad de leerlo, de verdad que pues recuerda mucho el Cantar de los Cantares. Entonces, bueno, era nada más para contribuir con eso y, o sea, por supuesto que se puede referir a la pareja, pero eso no significa que Dios queda por fuera. O sea, No, también claro, puede ser Dios y la persona, porque no es nada más, porque es Dios, es espiritual. claro. No, eso que tú dices es muy cierto. Y de que digas que Dios nos conoce plenamente a cada uno de nosotros también. O sea, Dios nos conoce como somos sus amados, pero nosotros conocemos a Dios de la misma forma. Es la pregunta que dejaríamos en el aire. Profe, para Ajá, mí, de verdad, adelante, este Rosa. tema es una santificación del amor, es una santificación del amor de la pareja, ¿sabes? Porque en verdad se expone pues todo lo que es la entrega, pero justamente en relación de lo humano y lo divino que tenemos nosotros hacia Dios. Así es, así Por es. eso tiene tantas interpretaciones, ¿sabes? Y tenemos 2000 años discutiendo el Cantar de los Cantares. Y hay muchas interpretaciones respecto al poema, porque verdaderamente es un poema de amor, un poema donde se habla de idilios, ¿no? Como dicen los colegas estudiantes, es un gran poema de amor, erotismo, pero es sublime, porque es la entrega del hombre y de la mujer en sublimidad y en perfección del amor que somos la relación con Dios. Así es mi corazón. Adelante, Pablo. Profe, yo aparte de todo que, o sea, digamos, ya eso es una pregunta a título, digamos, personal, ¿no? Digamos, ¿a, a qué cree usted que se le debe atribuir el hecho de que no se emplee con mayor ahínco por parte de nosotros los cristianos, los católicos, pues? O sea, ¿por qué usted cree que, digamos, se deja siempre como de lado y tiene como unos puntos específicos que, como usted dice, bueno, es utilizado en los momentos de las bodas y tal, no sé qué, y no con esa dimensión o con esa profundidad con la que usted lo expresa? Bueno, quizás por la misma razón que decía Laurita, si hablar de las relaciones de Dios el pueblo, o de Jesús con la iglesia, este, realmente se vive el amor de esa forma, de parte de Dios hacia nosotros sí, pero de parte de nosotros hacia Dios. Entonces, aquí viéndolo desde el humano, estamos hablando de dos seres en igualdad de condiciones. Entonces, que tengan a Dios en el medio. Eso es verdaderamente extraordinario el momento. Ojalá que todos este, tuviéramos, pues, o tengamos esa oportunidad de tener un amor así en la vida, porque realmente es algo que sobrecoge, que sobrepasa toda limitación, sencillamente porque Dios permanente está allí. Es como, ¿se acuerdan cuando leíamos a Tobías? Que ellos el día antes de comenzar a ser marido y mujer, se arrodillaron ambos y oraron para que, para que Dios siempre estuviera presente en su unión. Y así fue. O sea, a Dios hay que meterlo en la cama también, creo yo. Pero bueno, ahorita no me va a dar tiempo de dar todo lo que quería dar hoy, que sería también el libro de Coelho, más las fiestas judías, que quería hablar un poco del calendario judío, la fiesta judía, y eso tendremos que dejarlo para la semana entrante. Pero sí nos va a dar tiempo de hablar con un texto que no es tan hermoso como el Cantar de los Cantares en cuanto a su contenido, ¿verdad? Y que es el texto de las Lamentaciones. El nombre de este texto en hebreo es algo así como Ekah, y eso quiere decir hay como. Es un término que caracteriza los cantos fúnebres, ¿verdad? Y que según el Talmud recibían el nombre de Quinop, ¿verdad? Y es un género, se llama así, lamentación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su lugar en el canon? Forma parte de los Ketubim, se lee durante la fiesta, forma parte de los Megillot. ¿En qué tiempo se escribió, cómo y dónde? ¿Existen pruebas?
que en el mismo lugar donde estaba el templo, después de su destrucción, comenzaron a celebrarse una serie de lamentaciones. Eso lo vemos en Jeremías 41:5. Se practicaban jornadas de ayuno para conmemorar la caída de Jerusalén y esa costumbre se conservó incluso hasta la reconstrucción del templo, ¿verdad? Entonces, estos datos nos permiten ubicar el escrito entre la época de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 587, y el edicto de Ciro, que fue en el 538. O sea que se cree que fue un canto que se dio en Judea durante la época del exilio precisamente, ¿verdad? En cuanto al autor, hay distintas sugerencias. Se cree que los 4 primeros capítulos podrían ser de un autor o quizás de varios, porque fue parte de la liturgia tradicional, ¿verdad? Y hay diferencias entre sus 5 capítulos que fácilmente permiten detectar que no puede haber sido una sola persona quien lo hizo. Entonces, el último capítulo ofrece como una descripción, si se quiere, coherente de lo que es la vida de Palestina bajo el dominio babilónico, en contraste con los apuntes episódicos de la caída de Jerusalén. Esta obra se ha atribuido a Jeremías, por lo menos así en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35-25, aparece como que sí, Jeremías es el autor de esta obra. Pero no hay duda que está en un ambiente jeremíaco, por decirlo de alguna manera, pero no hay ninguna prueba de que haya sido escrito por Jeremías precisamente. Algunos piensan que quizás puede haber sido escrito por alguno de los miembros del Partido Nacionalista Antibabilónico opuesto a Jeremías y a Godolías. Ahora, en cuanto a la dimensión literaria, las 5 unidades, tiene 5 capítulos, y en esos 5 capítulos vamos a encontrar 5 poemas. Entonces, los 4 primeros están en forma acróstica, o sea, cada versículo va a comenzar con una letra del alfabeto hebreo o del alifato hebreo. Y el quinto, ¿verdad? Es en forma alfabética y no acróstica, vamos a decir así. Entonces, pero todos están distribuidos de tal forma que están en forma quiástica. Entonces, son, en cierto modo, unos son unas quejas individuales, otros son unas quejas de tipo colectivo, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un poquito cada uno de esos poemas, sobre todo, ya va, que se me fue de más esto. Entonces, en un primer lugar, ¿verdad? Vamos a encontrar el primer poema. Entonces, ¿de qué trata? La infiel Jerusalén ha sufrido las consecuencias de sus acciones. Ahora destruida, no encuentra quien la consuele. Sin embargo, el dolor no hace olvidar al pueblo que el pecado de la nación ha sido un factor decisivo para que ellos estén sufriendo la tragedia que tienen encima. Por tanto, se trata este primer poema de una elegía fúnebre. El segundo también es elegía fúnebre, ¿verdad? Pero explica con detalle el sufrimiento de Jerusalén y todos los pobladores del país que han soportado y es interpretado como castigo divino e incluso ellos llegan a preguntarse si no ha habido cierta desproporción entre el mal que ellos hicieron y el castigo que están recibiendo. Interesante esta postura por parte del pueblo. El tercer poema ya se trata de lamentaciones de tipo individual, donde vamos a encontrar alguna semejanza con algunos salmos sapienciales. Y aquí medita el autor sobre su propio sufrimiento. Está desolado, pero hay como un asidero, ¿verdad? Al que se agarra con esperanza. Y de alguna manera empieza a descubrir que el Señor no quiere el castigo ni tolera los juicios duros. Por tanto, entonces le pide justicia, Señor. Si es cierto que hemos pecado, es cierto que nos hemos portado mal, pero ¿será posible que tengamos que merecer un castigo como el que nos estás dando? El cuarto poema también predomina
la elegía comunitaria, ¿verdad? Claro, la desolación es abrumadora en Jerusalén. Todos dicen, hasta el ungido del Señor, hasta el sacerdocio, dicen, han caído y están impuros todos por la sangre derramada en la ciudad. No queda más refugio, no queda más esperanza que el saber que el castigo ya está hecho, ya no les queda más que eh, sobrevivir ese castigo y pensar que van a seguir adelante. Y el último lamento se expresa con un profundo dolor, pero ya no se limitan a quejarse de la devastación y el desastre, sino que invocan al único que los puede salvar. Señor, haznos volver hacia ti y así volveremos. Renueva, por favor, los tiempos pasados. Haznos como nosotros éramos antes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a detenernos un poco, ¿verdad? En ver un poco, que en el fondo hay una elegía política, ¿no? Y una crítica al sistema de gobierno. ¿Quiénes son los personajes según el texto? Primero, la ciudad populosa, Sión, que se encuentra como viuda, sin consuelo, con caminos desolados, las puertas destruidas, el templo en ruinas, las doncellas, presas de dolor, imagen de futuro e inocencia, los sacerdotes, a quienes culpan de la destrucción por fastuosos rituales del templo, el rey, el ungido de Dios, que tuvo que ir incluso al exilio, que ha debido ser el salvaguarda del pueblo y fue el primero que se fue a vivir entre los gentiles. Los príncipes de piel delicada y los nobles desterrados, los profetas falsos que han dicho mentiras, los ancianos, imagen de honorabilidad, representan en silencio las escenas de duelo. Las mujeres de Sión, el texto es terrible. Las mujeres de Sión son violadas, los niños son devorados por sus propias madres, otros mueren en la calle por hambre y sed, los jóvenes sometidos a trabajo forzado, desterrados o asesinados. Es un texto duro, donde también hay gente bárbara y extranjera que ha pasado a adueñarse de todo. Entonces, aquí se barajan dos realidades, la culpabilidad de Sión y la justicia por parte de Dios. Los enemigos son considerados como instrumentos del propio Dios. Entonces, se desprende por ende un mundo de dolor, de conflictos psicológicos y religiosos, una culpa colectiva, un abandono, un duelo, una lamentación. Y entonces hay un vocabulario que vamos a encontrar de situaciones que son contrapuestas, por decirlo así. Fíjense que en el capítulo 2, en el versículo 12, preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras desfallecían como los heridos por las calles de la ciudad, mientras expiraban en brazos de sus padres. Es una cosa terrible lo que se cuenta allí, de cómo la gente hasta para alimentarse se comía a sus propios hijos. Podemos imaginarnos una situación como esa. Qué cosa tan horrorosa, ¿verdad? Entonces les decía que nos barajamos entre dos puentes, pecado y perdón. El pueblo concibe la situación como un castigo merecido por su comportamiento, por su impureza, por su relación con los amantes. Así lo vemos, por ejemplo, en 2:14. Tus profetas te ofrecían visiones falsas y engañosas, y no te denunciaban tus culpas para cambiar tu suerte, sino que te anunciaban visiones falsas y seductoras. La cólera de Yahvé versus compasión. A la culpa se suma la conciencia de ser objeto de la cólera de Yahvé. Entonces, eso evidentemente está presente allí. Fíjense, 2:2. El Señor destruyó sin compasión todas las moradas de Jacob. Con su indignación demolió las fortalezas de Judá. Derribó por tierra, deshonrados al rey y a los príncipes. O sea, rechazo.
El israelita se siente rechazado completamente y repudiado por Yahvé. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en 3:17. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Eso no existe. Abandono y clamor, el sentirse abandonados por Dios. Ellos se sienten como basura, pero no por eso dejan de clamar y pedir a Dios. Los que comían manjares exquisitos desfallecen en la calle. Los que criaron entre púrpura se revuelcan en la basura. Cuando dice, nuestros ojos se consumen esperando socorro en vano, aguardamos vigilantes a un pueblo impotente completamente. También se barajan como cualidades contrapuestas la enemistad y la amistad, porque las mayores expresiones de enemistad evidentemente se refieren a Babilonia, ¿verdad? Cómo se ha servido de ellos Yahvé para castigarlos y traición, y por haberlo traicionado con las amantes, por no tener amistad con Dios. Y también el acoso por un lado y el respiro por el otro. A la enemistad se une el acoso. El pueblo se siente cazado y perseguido. Los que nos perseguían eran más veloces que las águilas del cielo, nos acosaban por los montes y nos vigilaban en el desierto. Entonces, por un lado, profanación, por otro lado, honra. El pueblo se siente profanado y escarnecido. No hay honra ni alivio. Y solamente se dedican a rememorar y acordarse de tiempos pasados y de la gloria de Dios. Entonces, eso de alguna manera los va llevando por un camino que mira, los que van por el camino se frotan las manos al verte, silban y mueven la cabeza contra las ciudades de Jerusalén. Destrucción por una parte, expolio por la otra. Entonces, de eso ha sido objeto. Jerusalén está en ruinas. 3. Yo soy un hombre que ha probado el dolor bajo el látigo de su cólera, porque me ha llevado y conducido a las tinieblas y no a la luz. Todo el día está volviendo su mano contra mí. Me ha consumido la piel y la carne y me ha roto los huesos. De allí se desprende la temática del destierro, ¿verdad? Como prisionero, dispersar, el castigo, que ellos consideran como algo merecido. Aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de la tierra. Caramba, en la medida que uno va leyendo el texto, va asombrándose de la manera como se expresa. Esto también es poema, pero a diferencia del Cantar de los Cantares, lo que estamos haciendo aquí es prácticamente una elegía, no solamente fúnebre, es un ayayay por la vida. Ni en Job vimos cosas como esa, porque el ánimo de los supervivientes es de profunda tristeza. Ellos no tienen asidero, no tienen cómo sentir de forma diferente la vida. Ha cesado el gozo del corazón. Las danzas se han vuelto duelo. O sea, es una cosa que para ellos sencillamente no queda más recurso que llorar, llorar y lamentarse. Ellos no ven la salida de otra forma, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad. El Señor se portó como enemigo, destruyendo Israel, derribó sus palacios y arrasó su fortaleza. Entonces, ¿cuál es el significado y propósito de este texto? ¿Verdad? Una crisis teológica que se da en el pueblo profundamente porque ellos definitivamente consideran que ese es un castigo que ellos merecen. Tienen una toma de conciencia de lo que es su propia culpabilidad, pero consideran que el pecado de ellos es tan grande que sobrepasa los límites de cualquier promesa que Dios les haya hecho. Pero al mismo tiempo se quejan de los excesos del enemigo. Señor, hicimos mal, nos hemos portado terrible, pero tanta violencia en el castigo. Entonces, de alguna manera, es sobrepaso a una tercera parte que es el castigo, pero siempre la sombra de la esperanza está allí como agazapadita, ¿no? La espera paciente
a la que el pueblo está dispuesto a someterse para ser castigado por lo que ha hecho, pero abierta a que la justicia de Dios finalmente va a aparecer. Entonces, es importante reconocer la importancia que el género lamentación tiene en el Antiguo Testamento, en especial referido a su función liberadora, con la que empieza prácticamente la historia de Israel. Y el Salterio, la importancia de la lamentación se pone de manifiesto en su carácter, por la alabanza como elemento constitutivo de la plegaria. Señor, yo te alabo y te bendigo a pesar de que me estás castigando. Te alabo y te bendigo a pesar de que la situación que estoy viviendo es terrible. La elegía dirige su vista hacia atrás, ¿verdad? Rememorando el pasado. La lamentación, en cambio, se proclama en previsión al futuro. Al elemento súplica propio de la lamentación está ausente en la elegía. Entonces, por tanto, ¿verdad? Las lamentaciones preparan lo que es el camino al mensaje de salvación del Deutero Isaías, entendido como respuesta a la súplica del pueblo. Entonces, y constituye un eslabón entre la historia de la plegaria desde la mirada de Dios en la historia de Yahvé con su pueblo y que a lo largo de la historia de la salvación siempre se barajó entre sí la cólera por una parte, ¿verdad? Y la misericordia por el otro. Pero curiosamente, también vamos a encontrar el género lamentación en el Nuevo Testamento. Si ustedes tienen presente Mateo 23, 37 al 39, si alguien quiere lo busca, es una lamentación que anuncia el cercano asedio de la ciudad, su destrucción y el sufrimiento que va a acarrear a la gente esa lamentación. Entonces, pero incluso dice que la compasión es superior a la ira de Dios. Y entonces, y comparte las quejas y el dolor de quienes serán presos del terror tras los acontecimientos del año 70. Ajá, ¿lo buscaste? Mateo 23, 37 al 39. Y con eso terminamos. Bueno, aquí lo tengo yo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los salvados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne los polluelos bajo las alas y tú te negaste? Por eso la casa de ustedes quedará desierta. Les digo que a partir de ahora no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en día nos sumamos a las palabras de Google y leo, la iglesia actual necesita desesperadamente escuchar el mensaje de lamentaciones, si es que el cristianismo quiere entender su propia misión como algo más amplio que el cultivo de la piedad personal, cuando la vida diaria del ser humano está sumida en un infierno. Entonces, les dejo la palabra brevemente porque ya estamos más que sobre la hora y no quisiera quitarle su tiempo a ustedes si alguien quiere hacer algún comentario. Profe, yo nada más darle las gracias. Me parece excelente su clase, de verdad, son un goce. Bueno, mi corazón, la idea es crecer, que todos podamos crecer un poco en el entendimiento y el seguimiento a nuestro Señor y los estamos haciendo juntos, que es lo más grandioso y lo más extraordinario. Miren, debía haber terminado, pero realmente es imposible apurar las cosas de esa forma. Así que la semana entrante, antes de entrar en el tema apocalíptico, vamos a tocar entonces lo que nos falta de esta temática sapiencial, que incluye al libro de Coelet, la fiesta judía y el calendario judío. ¿Sí? Ver un poco por qué, cómo consideran ellos los días, los meses, los años, cómo se maneja todo eso para el mundo judío.
Les doy la bendición a cada uno de ustedes, deseándoles una excelente semana. Que Dios me los bendiga y bueno, para adelante. Amén, profe. Muchísimas gracias. A la Amén, orden, profe. Gracias, Gracias, a, profe. a Hasta la la próxima orden. a todos. gracias. Feliz tarde para todos. Que les vaya todo bien. Igualmente. Excelente Hasta semana. luego. Igualmente. Bendiciones. Amén.